Bueno, continuando con esta tercera parte de las ecuaciones diferenciales parciales, lo que vamos a manejar en esta ocasión, el ejercicio que vamos a realizar es cómo resolver una ecuación diferencial parcial por medio de la transformada de Laplace. Entonces hay que definir cómo es la transformada de Laplace para una ecuación diferencial parcial. Entonces tenemos que el Laplace de una función u, que va a ser nuestra variable dependiente de las variables independientes x y t. Entonces vamos a tener que, bueno, esto va a ser el Laplace de la función con respecto a x y s, y esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de la función u de xt por un Euler a la menos st por dt. Esta es la definición formal. Entonces, para el caso de t, ¿cómo es el Laplace para la derivada parcial con respecto a t? Entonces, si tenemos el Laplace de la derivada parcial de la función u con respecto a t, va a ser igual a s por u con respecto a, bueno, por la función u, el Laplace, este original, pues, de x y s menos u minúscula, que va a ser la función evaluada en x,0, que normalmente es una condición de frontera. Esta es la que, a la que vamos a resolver luego de realizar los primeros Laplace. Entonces, la segunda derivada parcial pues va a ser entonces s al cuadrado. Esto es cuando ya es con respecto al tiempo, la segunda derivada. Entonces esto va a ser igual a s cuadrado por nuestro Laplace menos s por u evaluado en x,0 menos u de t evaluado en x,0, y si hubiera más derivadas parciales sería u de tt, u de t, 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 así sucesivamente. Ahora, con respecto a x va a ser de la siguiente manera. El Laplace de la derivada con respecto a x simplemente va a ser u de x, o bueno, la primera derivada con respecto a x de la función de Laplace con respecto a x y s, y la segunda derivada es exactamente lo mismo, simplemente es u de xx por, bueno, de x de la función dependiente de x y s. Entonces ahora lo que vamos a ver es este ejercicio. Se trata de una ecuación diferencial parcial que depende de dos variables, y nuestra variable dependiente va a ser y, nuestras variables independientes van a ser el tiempo y va a ser x. Entonces, lo primero que tenemos que ver son las condiciones de frontera. Como les decía, son las que pues, nos iban a dar. Entonces tenemos que la función y en 0, t pues va a ser igual a t. Bueno, cuando x vale 0 y t vale t, para cualquier t mayor que 0, pues va a ser el mismo t. La función y cuando x vale, bueno, cuando es x y t vale 0, para todo x mayor que 0, este resultado va a ser 0. Y la primera derivada con respecto al tiempo de la función y evaluada con el tiempo en 0 para cualquier x mayor que 0 va a valer 7. Entonces ahora tenemos el Laplace de esta función. Bueno, simplemente es calcular Laplace a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos que el Laplace, por un lado va a ser el Laplace de la segunda derivada con respecto al tiempo de y, igual a 25, que lo sacamos del Laplace, y por el Laplace de la segunda derivada y con respecto a x. Entonces, de la definición que dimos ahora, sabemos que este Laplace lo podemos encontrar, que es s al cuadrado por y mayúscula, que va a ser nuestra función de Laplace. Bueno, esto es solo notación, ¿no? De x, s menos s por la función y evaluada en el punto x, 0, nuestra condición inicial. Ya sabemos que esta condición inicial es 0. Menos la primera derivada con respecto al tiempo de la función y evaluada en t igual a 0 y para x. Y esto ya sabemos también por condición inicial que eso es igual a 7. Igual al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos 25 por, ya sabemos que este Laplace también lo podemos conocer. Simplemente va a ser y mayúscula por, bueno, de xx, la segunda derivada con respecto a x en x, s. Entonces simplemente lo reescribimos
o pasamos este al otro lado y el 7 lo pasamos al otro lado del igual para generar una ecuación diferencial ordinaria. Tenemos entonces s cuadrado por y mayúscula de x menos s de x, s menos 25 por y, bueno, la segunda derivada con respecto a x de la función de Laplace y mayúscula en x, s igual a 7. Entonces lo único que vamos a hacer ahora es reescribirlo, vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad para obtener esta ecuación diferencial ordinaria como más ordenada. Entonces tenemos 25 por la segunda derivada con respecto a x de y en x, s menos s al cuadrado por la segunda por la función de Laplace y en x, s y va a ser igual a menos 7. Entonces, como les decía, esto es una ecuación diferencial ordinaria y la podemos resolver como siempre hemos resuelto ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos entonces, en el caso de la homogénea, vamos a proponer entonces una solución de la forma A por Euler de lambda x, donde lambda pues van a ser las raíces ahorita. Entonces vamos a tener que la segunda derivada pues va a ser simplemente A por lambda al cuadrado por Euler de lambda x. Aquí va un lambda, qué pena. Y va a ser igual entonces esto a 25. Lo que vamos a hacer es en la ecuación diferencial, la que teníamos en la homogénea, vamos a cambiar las segundas derivadas por lambda al cuadrado menos donde aparezca la función y, pues no vamos a poner nada, simplemente la vamos a dejar así. Entonces va a ser menos s al cuadrado. Bueno, esto se debe a que si nosotros reemplazamos las estas en la original, pues cuando lo igualemos a 0, ni Euler puede ser 0, ni A puede ser 0, entonces lo único que va a hacer es lambda. Por eso simplemente nos ahorramos un paso al poner lambda al cuadrado donde va la segunda derivada y donde va la función original, pues no ponemos nada. Entonces ya tenemos que lambda va a ser más o menos s sobre 5. Bueno, esto se hace despejando, mandando a dividir y sacando raíz cuadrada y tomando en cuenta el positivo y el negativo. Por lo tanto, nuestra solución a la homogénea va a ser y de x, s, que es lo que estamos buscando, va a ser igual a A1 por Euler de s sobre 5 por x más A2 por Euler de menos s quintos por x. Ahora solo nos queda resolver la solución particular, la particular. Entonces tenemos que está igualado a 7. Entonces nuestra solución particular propuesta pues va a ser una constante. En este caso le coloqué b. Y pues entonces simplemente derivamos dos veces. La primera derivada va a dar 0, la segunda derivada va a dar 0. Y reemplazamos en la original. Por lo tanto 25 va a estar multiplicado por 0, ya que ahí es donde iba la segunda derivada, menos s al cuadrado por b, y eso va a ser igual a menos 7. Entonces, despejando b, vamos a tener menos 7 sobre menos s al cuadrado, y quitando los negativos, pues va a ser 7 sobre s al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Entonces nuestra solución total nos queda de la forma y, nuestra y de x, s va a ser igual a a1 por Euler de s sobre 5 por x más a2 por Euler de menos s quintos por x más 7 sobre s al cuadrado. Entonces, este primer término a1 se dice que va a ser 0. ¿Por qué? Porque al momento de calcular, digamos, encontramos a1, encontramos a2, estos a1 y a2, al ser derivadas parciales, pues vamos a encontrar que son términos con respecto con s. Entonces, cuando queramos cuando queramos resolver el Laplace inverso de esto, vamos a tener que usar la propiedad 12 de la tabla de Laplace que nos proporcionó los profesores, y tenemos entonces que esa propiedad 12 tiene un dominio y dice que alfa tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque si no es mayor que 0, esto va a dar una indeterminación de infinito menos infinito. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, cada vez que tengamos esto en derivadas parciales, un Euler del positivo, o sea, de s quintos
por x significa que lo que es alfa pues sería negativo, ¿no? Porque la propiedad original tiene un menos afuera. Entonces este término normalmente va a tender a 0. O bueno, lo vamos a determinar como 0. Entonces solo nos vamos a quedar con estos dos términos de acá. Esta es la propiedad que les decía, es una función con respecto, bueno, más que todo miremosla a la inversa, ¿no? Tenemos un Euler de menos alfa por s por una función con respecto a s. Entonces, para esto debe ser a alfa mayor o igual que 0. Entonces, como en el caso que teníamos no cumplía, pues simplemente va a ser 0. Entonces, bueno, ya tenemos que ya habíamos encontrado nuestra solución general. Entonces, lo que vamos a ahora hacer es aplicar la condición inicial pues que nos falta. Entonces, la que tenemos es que y la función y en 0,t va a ser igual a t para cualquier t mayor que 0. Entonces, aplicando la plaza a ambos lados, vamos a tener que, pues simplemente esta es una función que va a depender de t, simplemente. Entonces, vamos a decir que y es la Laplace con respecto de 0, bueno, porque venía al 0, y t lo vamos a cambiar por eso, es lo mismo, es como si fuera un Laplace normal. Y a este lado simplemente tenemos el Laplace de t, que es 1 sobre s al cuadrado. Entonces, ahora evaluando esto en la solución general, vamos a tener que cuando x vale 0, entonces, pues, bueno, por ambos lados podemos ver que esto era lo mismo que habíamos calculado recientemente, con x igual a 0, entonces lo podemos igualar. Entonces, con y, cuando x vale 0, s va a ser de la forma a2 por Euler de menos s quintos por 0, o sea que esto va a tender a 1, más 7 sobre s al cuadrado, igual a lo que acabamos de encontrar, 1 sobre s al cuadrado. Entonces a2 va a ser igual a menos 6 sobre s al cuadrado, y ya tendríamos entonces nuestra solución general para la ecuación diferencial ordinaria completa. Entonces ya solo vamos a encontrar ahora la solución para la ecuación diferencial parcial. Tenemos entonces que y de x, s, ya reemplazando a2, va a ser igual a menos 6 sobre s al cuadrado por Euler de menos s quintos por x más 7 sobre s al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el Laplace inverso a ambos lados. Tenemos entonces que el Laplace inverso de y de x, s pues va a ser la función que buscábamos, que va a ser y de x, t, y a este lado entonces va a ser el Laplace de este producto sumado este término. Entonces, como les decía, este producto se va a resolver con la propiedad 12, aquí donde aparecería el problema con el A1, por eso lo determinamos como 0. Y resolviendo ya este producto, simplemente tenemos por la propiedad que esto va a ser t menos, bueno, 6 sale de Laplace por ser constante, y multiplicado por t menos x quintos por el Heaviside de t menos x quintos más este Laplace, que va a ser 7 sobre s al cuadrado, que va a ser 7t. Y esta sería nuestra solución para la ecuación diferencial parcial. Este también se puede resolver por método de separación de variables. Muchas gracias.